En este vídeo sobre el capítulo 11 lo que vamos a ver es inflamación. Bueno, inflamación lo que ocurre es que un punto fundamental es que se produce la extravasación. Extravasación porque el endotelio está inflamado, porque ha habido, como veremos inmediatamente, hay una serie de citoquinas que actúan sobre el endotelio, aumentan la permeabilidad vascular y también se producen una serie de quimiocinas que actúan sobre determinadas células. Es decir, son linfoquinas que son inflamatorias, no son las que hacen a los linfocitos extravasarse, son los que hacen a células que no están en tejidos entrar en tejidos, como neutrófilos, monocitos, eosinófilos o linfocitos T efectores. Y bueno, aquí lo que vemos es que hay una serie de proteínas que la extravasación se produce sobre vénulas y en un hecho característico de la inflamación es que también se produce el calor y el calor se debe a que se produce una vasodilatación en la arteria, que no es lo que permite el paso, pero lo que hace es que pase más riego sanguíneo y eso facilita la extravasación y la llegada de anticuerpos que se extravasan. Muy bien, la extravasación de las células que cuando encuentran un endotelio inflamatorio y las quimiocinas adecuadas sigue una cronología, no todas aparecen a la vez. La primera es que aparecen son neutrófilos y los neutrófilos lo que ocurre es que desaparecen con el tiempo. Posteriormente se reclutan monocitos y más tardíamente linfocitos T efectores. Los T memoria efectores estarían allí y se reclutarían antes, pero porque los T memoria residentes estarían allí, los T memoria efectores se reclutarían, pero sería un poco posterior. ¿Por qué los neutrófilos aparecen y luego desaparecen? Bueno, pues porque para que se extravasen necesitan la expresión de una selectina en endotelio, que se llama selectina E, que su expresión decae con el tiempo. Por eso hay una rápida llegada de neutrófilos a un tejido, pero luego los neutrófilos ya no salen más, porque ya no hay, a partir de las 48-72 horas ya no hay selectina, se empiezan a morir y por eso tenemos al principio un infiltrado rico en neutrófilos, luego un infiltrado mixto de monocitos y de linfocitos T. Eso es lo que hace que nos pueda ayudar en diagnóstico. Por ejemplo, la meningitis bacteriana y meningitis vírica tienen un tratamiento muy diferente, tiene un pronóstico muy diferente. En la meningitis bacteriana vemos muchos neutrófilos. ¿Por qué? De bacterias de crecimiento extracelular. Primero, porque suele dar clínica pronto, porque se produce una gran reproducción, una gran proliferación de la bacteria y entonces todavía no han desaparecido los neutrófilos. Y segundo, que como veremos, las bacterias de crecimiento extracelular reclutan es una respuesta polarizada a TH17 que recluta neutrófilos. En cambio, las meningitis víricas normalmente son más tortuosas, tardan más tiempo, los neutrófilos ya desaparecieron, tenemos linfocitos y además es una respuesta a TH1 que, como veremos, recluta monocitos. Entonces, al principio, tanto las infecciones que están polarizadas a TH1 como virus o bacterias de crecimiento intravesicular, TH2 en mintos o TH17 bacterias, todas al principio tienen lo mismo. Pues neutrófilos, células NK, monocitos. Lo que pasa es que con el tiempo, a partir del día 6, llegan los neutrófilos, van desapareciendo y en función del tipo de polarización de respuesta T, pues entonces permanecen o no. Si es una respuesta TH17, siguen neutrófilos. Si es una respuesta TH2, se desaparecen los neutrófilos y aparecen los eosinófilos. Y si es una TH1, desaparecen los neutrófilos y tengo monocitos. En la reinfección, si ya ha pasado tiempo y se ha eliminado la infección, pero tengo linfocitos T memoria residentes polarizados a TH1, a TH2, a TH17, se reproduce rápidamente el tipo de infiltración celular que tenía a los 6 días, porque está producida por quimiocinas y linfoquinas producidas por linfocitos T. Muy bien, en inflamación, además de dar los microorganismos, lo pueden dar agentes que no son replicativos. En ese caso, cuando son agentes que deberíamos ignorar, como polen, como comida, y en cambio hacemos una respuesta contra ellas, se llama hipersensibilidad. Lo que quiere decir es que hacemos una respuesta frente a algo que no deberíamos, algo que no es peligroso. Muy bien, en la clínica que aparece cuando, por ejemplo, salimos a la calle y empezamos a estornudar o nos ponemos un anillo y entonces empezamos a tener una irritación y picor en el sitio donde ponemos el anillo, en realidad lo que estamos viendo es una especie de reinfección. Es decir, estamos viendo cuando tenemos linfocitos de memoria, tenemos una serie de anticuerpos, tenemos una serie de circunstancias y entonces en infecciones tenemos una reinfección y aquí en cambio tenemos una reexposición. Y entonces por eso nosotros decimos que tenemos una fase de sensibilización en donde se genera la respuesta inmune y luego una fase efectora, que es cuando
los linfocitos T, que aquí se generan pues, anticuerpos, linfocitos T efectores, y la fase efectora es cuando los anticuerpos se unen al antígeno o cuando los linfocitos T efectores memoria se unen al antígeno. Y entonces tengo clínica. Pero la fase efectora es parecida a una reinfección, pero en lugar de con un segundo contacto con el antígeno, pero en lugar de ser un microbio, es un agente, pues comida o polen o lo que sea. En las hipersensibilidades se suelen dividir en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En la 1, 2 y 3 intervienen anticuerpos, que luego, por tanto, en la fase de sensibilización se han tenido que producir anticuerpos. En la hipersensibilidad tipo 1 tengo IgE, el anticuerpo que se produce es IgE, y entonces el antígeno suele ser soluble, y entonces lo que ocurre es que la patología, primero en la fase de sensibilización se produce IgE suficiente para que los mastocitos queden sensibilizados por receptores de efecto de epsilon, como veremos, y la fase de efectora es cuando ya tengo suficiente cantidad de mastocitos sensibilizados con IgE específica de un antígeno, y entonces llega el antígeno y se produce la liberación de mediadores. Aquí también intervienen linfocitos Th2 porque se generan linfocitos de memoria, porque la respuesta de IgE requiere una respuesta Th2, se forman Th2 memoria y normalmente son situaciones mixtas, como veremos. La presencia tipo 2 y tipo 3, en lugar de ser isotipo IgE, es IgG. Entonces, la diferencia entre 2 y 3 simplemente es una interacción de IgG con antígenos. Lo que pasa en el tipo 2 son antígenos que están bien sobre células o bien en el espacio extracelular, por ejemplo, tejido conectivo, y en el tipo 3 el antígeno está dentro de vasos sanguíneos. Es decir, aquí se da fuera de vasos sanguíneos y entonces se reconocen células, antígenos que están en la membrana o en el espacio extracelular, y aquí en cambio el antígeno reconocido es un antígeno que está en el interior del vaso sanguíneo. Y entonces se produce un depósito inmunocomplejo, es un fenómeno de una vasculitis. En la hipersensibilidad tipo 4, pues hay una respuesta que es por linfocitos Th1, que fundamentalmente, como veremos, es lo que se llama pruebas que normalmente son diagnósticas y que la hacemos, como por ejemplo la prueba Mantoux, para saber si alguien ha tenido contacto con micobacteria tuberculosa. Y luego hay otra que está inducida por linfocitos T citotóxicos, que fundamentalmente participan en un cuadro que se llama dermatitis de contacto, como también los linfocitos Th1 pueden participar en dermatitis de contacto. Los linfocitos Th2 fundamentalmente intervienen en fenómenos de hipersensibilidad vinculada a la existencia de IgE y pueden dar un cuadro, también reconocen proteínas, en este caso solubles pero que están captados por un macrófago, existe una sinapsis efectora y entonces lo que pasa es que son linfocitos Th2 que producen IL4, etcétera, que como veremos produce, por ejemplo, cuadros de broncoconstricción. Bueno, aquí lo único que refleja es el mismo, pero en dibujos. Pues aquí tenemos la exponencial tipo Th1, el problema son mastocitos sensibilizados con IgE. En la tipo 2, que tenemos anticuerpos que reconocen células que están en la membrana de células, por ejemplo, en la membrana de Matías. Bueno, aquí tiene núcleo, pues hermana tiroideo. También en estos fenómenos se dan en cuadros autoinmunes, pero no lo vamos a tratar. El tipo 3 es cuando se depositan el antígeno soluble, se depositan inmunocomplejos dentro de vasos sanguíneos, la vasculitis. Y en el tipo 4, bueno, aquí falta falta que haya una célula presentadora de antígeno, un macrófago que ha fagocitado el antígeno, y bueno, pero ahí se hace con linfocitos de memoria efectores que liberan mediadores que producen inflamación. Muy bien, luego por tanto, primero, ya os digo que la fase clínica es como lo que se llama fase efectores, como si fuera una reinfección, pero en lugar de un segundo contacto con un microorganismo, es un segundo contacto con el antígeno, un nuevo contacto con el antígeno. La fase de sensibilización muchas veces no tiene clínica. Bueno, depende un poco de la extensión, lo veremos en clase. Pero no tiene clínica. Lo único que hace es que en la hipersensibilidad tipo 1 se logra suficiente concentración de IgE local para que haya suficientes mastocitos sensibilizados. Y cuando llega el antígeno, entonces se produce. La tipo 2 tiene suficiente IgG como para que pueda unirse a un antígeno que esté en la membrana y haya suficiente para que se active el complemento y se fagocite. Y tengas, por ejemplo, una anemia. En el tipo 3 que tenga suficiente IgG en el momento en que también haya antígeno para que se formen en la malla que hemos visto en las prácticas, lo que se llama el punto de equivalencia y precipite y active el complemento y produzca una vasculitis. En el tipo 4, pues que haya suficientes linfocitos de memoria para que cuando el antígeno es captado por, como veremos, por una célula macrófago en piel, sobre todo porque son cuadros que están en piel, fundamentalmente, pues entonces haya liberación de citoquinas. Muy bien, luego, por tanto, a diferencia en la fase, digamos, que es como una especie de reinfección, pues en infecciones lo que tengo son macrófagos que cogen microorganismos que tienen PAMS y interacciones antígeno-anticuerpo por inmunocomplejos o linfocitos T
efectores que una mezcla, en los cuadros de hipersensibilidad hay un disparo mucho más importante que los demás. Por ejemplo, en hipersensibilidad tipo 1 juegan un papel fundamental los mastocitos. Los mastocitos juegan un papel básico porque están sensibilizados con IgE y también pueden ser los linfocitos Th2 residentes en tejidos y que producen también interleucina 4. Y bueno, pues, ¿qué hacen? Pues reclutan eosinófilos y producen, como veremos, un cuadro inflamatorio. En el tipo 2 y tipo 3, que tenemos IgG, pues lo que fundamentalmente es la activación de complemento. Ese es el punto clave. La activación de complemento, que bueno, con la producción de C5A también intervienen mastocitos, pero ese es el punto clave. Aquí no hay los linfocitos de memoria no juegan ningún papel. En cambio, la hipersensibilidad tipo 4, los anticuerpos no se forman, no juegan ningún papel y lo importante son los linfocitos de memoria, que en función de que sean Th1, pues reclutarán monocitos, si son Th2 eosinófilos o si son Th17 neutrófilos. Bueno, ese es un caso de cómo se da una hipersensibilidad tipo 1. Bueno, pues lo que tenemos es primero un alergeno, que es fundamental, es una respuesta Th2, como vimos, fundamental interleucinas producidas por células epiteliales que actúan sobre células ILC, que entonces hacen un entorno ya inflamatorio, pero sobre todo hacen una polarización a linfocitos Th2, que cooperan con los linfocitos B de una manera que ya vimos que no estaba muy clara cómo se podía hacer, pero coopera, entonces los linfocitos B se convierten en productores de IgE que sensibiliza mastocitos, se libera mastocitos, y bueno, entonces ya tengo una situación en donde libero IgE. Aquí, si está el antígeno, se da inflamación, 7 días después, si el antígeno ha sido eliminado, pues tengo la fase de sensibilización. Tengo mastocitos sensibilizados y tengo linfocitos Th2 memoria. Si hay una nueva exposición para el antígeno, pues entonces esos mastocitos liberan mediadores, pues libera histamina que produce un aumento de permeabilidad vascular, produce leucotrienos que actúan sobre epitelio y producen moco, que es un problema muy importante, por ejemplo, en asma, y actúan sobre músculo liso, otros factores como histamina y leucotrienos y producen una broncoconstricción. Por otra parte, los linfocitos Th2 memoria hacen sinapsis con células dendríticas que hayan cogido el antígeno en este segundo contacto y por una parte reclutan eosinófilos con la producción de interleucina 5 y también actúan sobre endotelio, haciendo que haya moléculas de adhesión que permite la extravasación de más linfocitos eosinófilos, sobre bronquio, que producen mucha secreción de moco, sobre músculo liso que hace una hipertrofia. Al final, cada cuadro de estos produce, si es en pulmón, pues una fibrosis, con lo cual hay que evitar los cuadros de exposición. Bueno, aquí simplemente decir cómo los mastocitos están recubiertos con anticuerpos de IgE con diferente especificidad. O sea, no es un linfocito, no es un mastocito específico frente a un antígeno. Puede tener IgE antiantígeno A, antiantígeno B, y lo que pasa es que en función del antígeno que viene, hay personas que están hipersensibilizadas con diferentes antígenos, con polen, por ejemplo con polvo, con escamas de gato, y entonces luego, pues, pero cuando tú te expones, aunque tengas diferentes anticuerpos unidos al receptor FC epsilon 1, pues cuando me pongo con el antígeno B, si tengo IgE anti-B, pues ya se produce el cuadro y se produce la degranulación, que sí. Es con algo que llega a sangre, se puede producir una degranulación masiva que da un cuadro de shock anafiláctico por liberación de histamina masiva. Bueno, el problema, ¿cuándo se producen estos cuadros? Se puede producir a muchos agentes, pero también se pueden producir cuadros de hipersensibilidad de tipo 1 y shock anafiláctico con fármacos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede haber una respuesta a un fármaco cuando no tiene péptidos, cuando es un antígeno de baja organización, cuando no podría la penicilina, cómo puede hacer anticuerpos contra ella? Pues lo que pasa es que es el concepto de apteno B y apteno T. El apteno B es que una molécula muy pequeñita como un fármaco puede ser reconocido por linfocitos B. Los linfocitos B reconocen ese antígeno. Pero si lo endocitan solo penicilina no pueden recibir cooperación T, que es necesaria, como veremos aquí, que no puede hacerla porque no hay componente proteico. Lo malo es que hay concepto de apteno T, que es que un apteno como un fármaco puede unirse covalentemente a una proteína propia. Y entonces puede generar un péptido que no ha sido visto en timo, porque contiene penicilina. Entonces lo que ocurre es que los linfocitos B reconocen la penicilina tal cual, como apteno B, y los linfocitos T lo que reconocen es, primero en células dendríticas, que aquí no viene, pero aquí en linfocitos B, un complejo PMHC que no han visto en timo, sencillamente porque el péptido, que es humano, está modificado por un apteno, que es lo que se nos codifica apteno T. Y
Bueno, en hipersensibilidad tipo 2, pues es este mismo cuadro que hemos visto, en que se puede producir anticuerpos contra que no sean de tipo IgE, sino que sean tipo IgG, pero que reconozcan proteínas que, por ejemplo, estén en la membrana del eritrocito, pero que une penicilina. Entonces, el anticuerpo antipenicilina se une a penicilina indirectamente, pero, como veréis en el ELISA, pues entonces aquí se activa el complemento por vía clásica, se forma en la membrana del eritrocito la C3 convertasa de vía clásica y se produce pues, la anemia hemolítica o la fagocita. En la hipersensibilidad tipo 3 es un cuadro en el que hay una formación de inmunocomplejos y además tiene que ser un tamaño adecuado para que precipiten. Porque si no, los eritrocitos son capaces de quitarles, porque la propia interacción antígeno-anticuerpo activa la vía clásica del complemento, que pone moléculas de C3b en el antígeno, en el que se haya unido el anticuerpo y puede ser captado por macrófagos que tienen receptores para Fc gamma. Luego ya bueno, aquí está el eritrocito, que tiene receptores para C3, son receptores de complemento para C3b, para C3b, y luego los eritrocitos se lo ceden a macrófagos que tienen receptores de Fc gamma que cogen los inmunocomplejos. Entonces, tiene que los inmunocomplejos solubles se eliminan rápidamente. Son los que se depositan, los que los eritrocitos ya no pueden coger, y entonces son los que producen daño. Para que se depositen, como hemos visto en la práctica de aglutinación, tiene que haber una concentración adecuada, tanto de antígeno como de anticuerpo. Entonces, tiene que darse en una situación en donde ambos estén a alta concentración. Bueno, entonces antes podía darse cuadros, pues, por ejemplo, no con penicilina, aquí, pero por ejemplo con suero de caballo, cuando antes se ponía, hacía inmunización pasiva con suero de caballo que te contenían anticuerpos, pero bueno, lo más normal es que ahora mismo son de nuevo fármacos que modifican proteínas de suero y permiten los anticuerpos antifármaco, pues se formen inmunocomplejos con depósito de inmunocomplejos, activación de complemento, reclutamiento de neutrófilos, inflamación y al final trombosis. Entonces, en los cuadros de presencia tipo 3, la fase de sensibilización lleva a una producción de IgG, como en tipo 2, que muchas veces es inespecífica, porque como veremos el antígeno ha desaparecido si es un fármaco, y luego en un segundo contacto hay una fase efectora en donde se pueden formar inmunocomplejos. Bueno, pues aquí lo que ocurriría, que se verá mejor, como yo doy fármaco por primera vez, consigo anticuerpos, pero aquí no se pueden formar inmunocomplejos la primera vez, porque cuando se han formado suficiente cuando hay anticuerpos ya no está el antígeno, cuando hay antígeno todavía no hay anticuerpos, porque se da durante poco tiempo. Aquí lo que vuestros compañeros han dicho es que haya un punto, se necesita una cierta concentración de anticuerpos, que en este caso ha considerado que en la primera dosis no se consigue. Bueno, pues entonces, si me pongo en contacto con la penicilina, aquí activo el linfocitos B de memoria, que rápidamente produce mucha más inmunoglobulina, está tomando penicilina y hay un momento en que se produce el punto de equivalencia. Hay suficiente cantidad de anticuerpos y de antígeno para formar inmunocomplejos y se produce la clínica. Entonces, dejo de tomar el fármaco y pues entonces el cuadro remite. Curiosamente, podemos ver en ocasiones que en la concentración de anticuerpo que había previamente, aquí lo hemos puesto, había muy bajo, pero si hubiera un poquito más, que fuera una concentración un poco más alta, pues entonces veríamos una cierta caída antes de un incremento. ¿Por qué se ve esta caída? Porque todos los anticuerpos están unidos al antígeno. Están formando inmunocomplejos y no están en suero. Y no son además detectables, por una cosa que veremos con detalle. No es fácil de detectar en ELISA, entonces es paradójico, porque parece que hay poco anticuerpo cuando realmente no es que haya anticuerpos, es que está formando inmunocomplejos y está precipitado. Y bueno, simplemente decir que, como hemos visto antes, los anticuerpos contra penicilina, que son una penicilina suelta, no producen inmunocomplejos, sino que el problema es cuando la penicilina está unida a proteínas y entonces se pueden formar las mallas de las que hemos hablado. Bueno, en este caso, pues de nuevo aquí lo especifica más la idea de que la cooperación TB y la sensibilización de linfocitos T, por lo que reconocen, son complejos PMHC que no están en timo porque contienen el fármaco, están modificados. Bueno, necesito hacer un segundo vídeo porque no me da tiempo a hacerlo con este.